El circuito de Taboixa, en As Neves, acogió el pasado fin de semana la última prueba del Campeonato Gallego de Motocross, con una numerosa inscripción de 20 pilotos en las categorías inferiores de 65 y 85 y de otros 22 repartidos entre MX1, 2, Máster y aficionados. El circuito mostraba un estado impecable. El público respondió como siempre en As Neves y así, ya desde primeras horas de la mañana, el paddock mostraba una imagen de gran jornada de carreras, con las actividades propias de mecánicos y pilotos metidos en faena, mientras los niños imitaban a los mayores en lo que parecía un parque temático de motocross. La organización, con buen criterio, decidió agrupar las categorías pequeñas y las grandes y celebrar 2 mangas conjuntas de cada una, aunque puntuando por separado cada categoría. La verdad es que fue una buena decisión para el público, que se puede hacer gracias a la seguridad de un circuito ancho, largo y bien acondicionado. Como vemos en estas imágenes, la categoría pequeña estuvo muy entretenida, sobre todo porque la ausencia del líder de 85 centímetros cúbicos, Pablo Soto, en Carballo, había permitido que Breogán Touriñán le pasara en la general del campeonato. Pero Pablo Soto salió a esta primera manga con decisión y se puso delante tan pronto bajó la bandera, para controlar a Cristian Laíño, que en esta carrera dio un paso adelante en su pilotaje. Breogán, por su parte, rodó tercero, perdiendo buena parte de su ventaja en el campeonato, mientras Martín Riobó se hizo con el cuarto puesto. En esta pelea de los 85 centímetros cúbicos se metieron 2 de los pequeños alevines de 65, los gallitos de la categoría, Nico Otero, que prácticamente llegaba con el campeonato decidido a su favor, y José Canosa, que rodaron muy parejos durante toda la manga, mezclados con los mejores de 85. Vázquez se alzó con la tercera posición de 65 en esta primera manga, en la que vimos a Héctor Vidal con problemas. 7 vueltas al circuito de Taboixa, muy exigentes por sus saltos y grandes rampas, marcaron diferencias y dejaban casi arreglados los títulos autonómicos. En la segunda manga se repitieron las constantes en la categoría de 85 centímetros cúbicos. Pablo Soto salió como un ciclón, rodando casi 5 segundos más rápido que el resto de pilotos y poniendo tierra por medio sobre Cristian Laíño, que de nuevo se asomó al segundo lugar en una buena carrera. Breogán Touriñán fue tercero entre los 85, aunque algún piloto de la categoría pequeña se incrustó por el medio. Con este resultado, Pablo Soto se proclamaba campeón gallego de 85 centímetros cúbicos. Y donde cambiaron las cosas fue precisamente entre los más pequeños. Nico Otero ya se había proclamado matemáticamente campeón gallego y en la salida no estuvo entre los más rápidos, por lo que tuvo que iniciar una remontada que le llevó hasta el segundo lugar de la 65. Así, el que sacó una buena renta de esto fue José Canosa. Salió tras los hombres más rápidos de 85 y a rueda de ellos fue manteniendo la distancia sobre Nico, que venía remontando, y se alzó con los 25 puntos de esta última manga y de paso con el subcampeonato. Buen nivel de estos dos pilotos, que cuando accedan a la categoría de 85 van a estar entre los mejores por sus buenos tiempos en un circuito tan exigente como el de As Neves. Última carrera, bueno, estoy contento. No gané el campeonato, pero me voy contento para casa. Pero el público presente esperaba la salida de los pilotos de las categorías superiores. Alicientes no faltaban, como Adrián Garrido, recién llegado del Red Bull Give Me Five, y antes de retornar a la temporada en Brasil. Frente a él, 2 generaciones de pilotos, con los 3 hermanos Bernardez, Aarón, Moisés y Abel,
juntos después de muchos años en una pista y con el joven Rubén Fernández, campeón de España de 125. En la bajada de la valla de la primera manga vemos una extraña salida de Adrián Garrido, que se queda en el exterior de la primera curva y deja pasar al pelotón para iniciar una remontada desde la 10ª posición. Rubén Fernández, el más joven, se puso en cabeza, seguido por el endurista Aarón Bernárdez y por Adrián Cruz. Más atrás se mezclaban veteranos y jóvenes, con Moisés Bernárdez, Sergio Fernández, Abel Bernárdez, Feijóo y Puga, formando el pelotón que poco a poco iría rompiéndose. Con Rubén y Aarón destacándose por delante, Adrián Garrido comenzaba a asomar la cabeza y en la quinta vuelta ya era cuarto. Moisés Bernárdez se engancha al berinense cuando este llega hasta él y pelean por la tercera plaza, pero Adrián pronto enfila su objetivo, que no era otro que el dúo de cabeza, aunque antes tenía que gritar para espantar a los doblados que se interponían en el camino. A 3 vueltas del final, Garrido pasaba a Aarón, que acusaba la falta de entrenamiento específico en esta modalidad, y se iba por Rubén Fernández, que en las postrimerías de la manga descubría que el tornillo de la palanca de cambios había cedido, dejándole solo la tercera velocidad. Así Adrián se hacía con la cabeza en los metros finales y Rubén salvaba la segunda posición tomando camino de boxes para reparar el cambio. La tercera y cuarta plaza eran para Aarón y su hermano Moisés. Adrián Cruz firmaba el quinto puesto por delante del otro Fernández, Sergio. En veteranos imponía, como no, Juan Fernández Puga en un circuito que le gusta mucho, mientras en aficionados vencía Iván Moscoso, aunque Silvia Rivas, la única chica inscrita, firmaba la segunda plaza y avisaba de sus intenciones. Cae la valla en la segunda manga y Moisés Bernárdez se queda enganchado en la misma, mientras Garrido repite salida y se deja llevar al centro del pelotón. Esta vez el que sale por delante es Adrián Cruz, que aún mantendría el liderato durante 2 vueltas, por delante de Outón, que pronto caería un puesto en manos de Aarón Bernárdez. El que salía algo retrasado tras la reparación del cambio era Rubén Fernández, que remontaba también muy pronto. En la quinta vuelta, Rubén pasaba a Aarón Bernárdez, se ponía en cabeza y Adrián Garrido hacía lo propio con Cruz. Volvían así los 3 protagonistas de la primera manga, mientras por detrás Feijóo y Outón protagonizaban también una bonita carrera, lo mismo que Silvia Rivas por delante en aficionados y Puga en veteranos. Los que decían basta y tomaban camino de boxes eran los hermanos Bernárdez, Abel y Moisés en la vuelta 6, dejando solo a Aarón en pista. Al final, el pequeño de los Bernárdez no aguantaba el ritmo que imponían Adrián Garrido y Rubén Fernández y se quedaba como espectador en la tercera plaza. Garrido y Rubén empezaban el juego del gato y el ratón. Se caía Rubén sin perder el segundo lugar, le esperaba Garrido, le dejaba pasar y al final el exceso de confianza le jugaba al Deverín una mala pasada y no podía dar alcance a Rubén, que pasaba bajo la bandera cuadros de primero. Adrián Garrido ganaba así en MX1, Rubén hacía lo propio en MX2, Juan Puga subía a lo más alto del podium en veteranos y Silvia Rivas se mostraba encantada con su primera victoria en aficionados. Sí, este año es la primera vez que subo arriba de todo el podium y muy contenta. Además, un podium en casa, qué mejor que celebrar así el campeonato y a seguir entrenando para el año que viene, poder estar arriba. En la primera manga salí tercero, conseguí ya en la primera vuelta ponerme primero y escaparme un poco con Aarón, hasta que a mitad de manga me escapé un poco y nada, faltando 2 vueltas se me rompió el tornillo de la palanca de cambios
Y nada, me quedó la moto en tercera y en las rectas no, la moto no corría mucho, entonces me cogió Adrián Garrido y nada, pues me pasó y ganó. Y quedé segundo en junior. Y nada, en la segunda no salí muy bien, pero hasta mitad de manga fui remontando hasta que me puse primero. Y nada, igual con Adrián Garrido hasta que caí y después él iba jugando un poquito también porque él es un piloto de mucho nivel y nada, también iba jugando un poco así y nada, me dejó pasar un poco para que tuviéramos un pique y tal y nada, al final conseguí terminar primero en junior y en senior en la segunda manga y bueno, contento. Decidimos venir a correr esta última carrera de cara a entrenar un poco para ahora que marchamos a Brasil la semana que viene a finalizar los últimos eventos allí del año y bueno, me encontré con los viejos amigos, viejos rivales y todos anduvieron muy bien, tanto Aarón como Feijó, todos los que estaban en pista, Adrián Cruz, bueno, todos muy fantásticos, los hijos de Paco Rial. Rubén hizo un carrerón, estuve ahí tanteándole unas vueltas, al final dijimos, bueno, pues vamos a tirar a tope, a ver qué pasa. Y nos acercamos bastante y bueno, ya al final de la manga pues él cometió un error, yo lo pasé y nada, esperé por él para darle más emoción al asunto y bueno, al final pues me ganó, pero muy contento. La batalla fue bonita y me lo pasé muy bien. Este Tabocha fue un gran broche para el Campeonato Gallego de Motocross del 2013. Only got one life, and I only got one day.